a empezar haciendo el último de esta serie. Nos vamos a referir ahora a las oraciones compuestas por subordinación adjetiva sustantivada, es decir, que combina los dos elementos que hemos visto hasta ahora. Por un lado, las subordinadas adjetivas y por otro, las subordinadas sustantivas. Es decir, nos vamos a encontrar cómo las adjetivas se convierten en sustantivas. Bueno, esto ocurre por dos procedimientos de sustantivación de las proposiciones subordinadas adjetivas. El primero es cuando al pronombre relativo que se le suprime el antecedente y se queda el artículo delante. Es decir, que el pronombre relativo no tiene antecedente. Ya sabéis por el vídeo de las subordinadas adjetivas que el antecedente es el nombre al que acompaña la subordinación adjetiva y sobre el que actúa como complemento del nombre. Entonces, en este caso, si nosotros, por ejemplo, mirad aquí en el ejemplo que tiene este recuadro, si ponemos la persiana que está rota es aquella, esta es una oración subordinada adjetiva normal. Pero si suprimimos persiana, nos queda la que está rota es aquella y entonces ha cambiado. Ya no tenemos una subordinada adjetiva, sino que tenemos una que se ha sustantivado y toda la proposición subordinada resultante se ha convertido en el sujeto. Luego vamos a ver algunos ejemplos de, de análisis sintáctico de este tipo de subordinadas. Y luego el segundo procedimiento es cuando el pronombre relativo quién o quiénes no tiene antecedente inmediatamente detrás. Es decir, quien estudiaba mucho aprobó, si os fijáis, este quién no tiene ningún nombre aquí detrás. Y entonces esta oración adjetiva se ha sustantivado y ha pasado a desempeñar el papel de una subordinada sustantiva. En este caso, ¿cuál sería el papel de quien estudia mucho aprobó? Quien estudiaba mucho aprobó, pues sería el sujeto de aprobó. Entonces, toda esta la tenemos que marcar como sujeto. ¿Vale? Es decir, que las subordinadas adjetivas, cuando se sustantivan, ya sé que esto parece un galimatías, pasan a convertirse en sustantivas otra vez y a ocupar las posiciones típicas de los sintagmas nominales, es decir, sujeto, complemento directo o términos de sintagmas preposicionales. ¿Vale? Las subordinadas adjetivas nos van a dar en nuestro análisis dos problemas específicos. Primero, es identificar la función que hace esta subordinada sustantivada. Y el segundo es que como van introducidas por un relativo, a ese pronombre relativo le tenemos que dar la función sintáctica. O sea, no nos podemos conformar con ponerle nexo, sino que igual que hacíamos en las adjetivas, tenemos que darle la función sintáctica. ¿Vale? O sea que estas son, digamos, las dos operaciones mentales que tenemos que hacer cuando nos encontremos con una oración subordinada por este tipo que estamos estudiando aquí ahora. Entonces, mirad, por ejemplo, el análisis que vamos a hacer aquí. Ayer me enteré de lo que había ganado en el concurso. O sea, primero observamos que la subordinada adjetiva lo que había ganado en el concurso no lleva nombre detrás. Aquí no hay antecedente. Entonces se ha sustantivado. Nos tendrá que aparecer en una posición de subordinada sustantiva, por ejemplo, término de preposición. Vamos a comprobarlo. Bueno, el verbo de la oración principal es me enteré, el sujeto está omitido, por lo tanto, todo es el sintagma verbal, predicado verbal. Y ahora me enteré de algo. ¿Qué viene ahora? A ver, decidlo. ¿Qué viene? El sintagma preposicional, complemento de régimen. ¿Y ahora cómo seguimos? Pues ahora tenemos que analizar como hemos hecho con las sustantivas, como estuvimos haciendo con las sustantivas. De que le marcamos, a de le ponemos enlace, y ahora en el término nos surge la subordinada adjetiva sustantivada. Ya hemos colocado e identificado bien la subordinada adjetiva sustantivada. Nos queda resolver el segundo problema, que es la función del relativo. ¿Qué le damos a lo que? A ver, pues tenemos que estudiar lo que había ganado. El sujeto está omitido, soy yo, ¿no? Lo que yo o él o ella había ganado. Entonces, ¿qué le daremos a lo que? Si es lo que ha ganado, lo lógico es que sea el complemento directo. ¿Vale?
pues ya la tendríamos analizada completa. Fijaros, por lo tanto, esta subordinada sustantivada nos ha salido como término de un complemento de régimen. Mirar esta otra. Esos espejos antiguos eran lo que más valía de la tienda. La vemos, nos damos cuenta de que es una sustantivada de estas que estamos estudiando, una adjetiva sustantivada, porque lo que no lleva adelante ningún antecedente. No hay nombre por aquí que pueda funcionar como complemento del nombre. Entonces, vamos a analizarla. El sujeto pues, es esos espejos antiguos. El predicado de qué tipo es un predicado nominal. Y entonces ahora en los predicados nominales, ¿qué función tenemos que esperar? ¿Cuál es la función sintáctica que debemos esperar? Pues es la función de atributo. Y ya hemos encontrado dónde está la subordinada adjetiva sustantivada. Fijaros, en una función sintáctica que no habíamos visto nunca. Es la función de atributo. Y nos queda por resolver ya el segundo problema. ¿Cuál es? ¿Qué hacemos con lo que? ¿Qué hacemos con ese sintagma? Pues efectivamente es el sujeto, porque si os fijáis, si aquí cambiamos a los que más valían de la tienda. Es decir, que sí que concuerda con el verbo, es el sujeto y luego ya el resto, pues ya lo sabéis hacer perfectamente. Este es el sintagma verbal predicado verbal, más le marcamos como complemento circunstancial de cantidad, de la tienda lo marcamos como de lugar, etc. ¿Veis? O sea que una característica que tienen las subordinadas sustantivas es que hacen unas funciones en las que no hemos visto ninguna hasta ahora. Esta función de atributo es completamente nueva. Fijaros, lo podemos encontrar además como término de un complemento indirecto. Vamos a ver la oración ahora. El hombre escribió una larga carta a los que le habían abandonado. Bueno, el sujeto es el hombre, no vamos a entrar aquí mucho. El predicado es escribió una larga carta. ¿Y ahora cómo seguimos? ¿Qué le damos, estimados y estimadas alumnas, a una larga carta? El hombre la escribió. Hacemos nuestras pruebas mentales rápidamente y por lo tanto este es el complemento directo. ¿Y dónde está? Entonces, ¿qué hacemos ahora con a los que le habían abandonado? ¿Qué pondremos ahí? Esto será efectivamente el sintagma preposicional complemento indirecto. ¿Y cómo seguimos? Pues como hemos hecho siempre hasta ahora, marcamos el enlace y marcamos el término. Y ya hemos colocado correctamente la subordinada adjetiva sustantivada. Nos queda marcar los que. ¿Qué hacemos con él? Pues lo marcamos efectivamente como el sujeto. Determinante, los, que, núcleo. Y luego ya nos queda por marcar el predicado y a le daríamos complemento directo y habían abandonado sería el núcleo del predicado. ¿Lo veis? O sea que hemos encontrado también la sustantivada en una posición inédita hasta ahora, que es la posición de término de un complemento indirecto. ¿Lo veis? Vemos otro ejemplo. La Carolina fue repoblada por los que vinieron de Alemania. Bueno, esta oración la vemos, la echamos un vistazo, como sabéis hacer ya, ¿no? Vemos fue repoblada, vemos que es un verbo que está en pasiva y que debemos esperar, por lo tanto, un complemento agente. ¿Creéis que hay ahí complemento agente? Sí, ¿no? Venga, vamos con ella. Sintagma nominal sujeto la Carolina, el predicado fue repoblada por los que vinieron de Alemania, el núcleo del predicado es el verbo en pasiva fue repoblado, o fue repoblada, esta población de la provincia de Jaén, y ahora tenemos que marcar sintagma preposicional complemento agente y ya seguimos como hemos hecho siempre. El enlace y el término y ya hemos colocado bien la subordinada sustantivada, ahí en el término, en una posición de nombre. Y nos queda otra vez analizar en los que. ¿Qué hacemos? Pues es el sujeto efectivamente, porque si os fijáis, si yo pusiera el que, pues aquí me cambiaría la concordancia, el que vino de Alemania o la que vino de Alemania. ¿Lo entendéis? Bueno, pues ya está, y luego ya el resto pues lo analizamos con normalidad. Le ponemos el sintagma verbal predicado verbal, el verbo y el complemento circunstancial del lugar. Fijaros ahora, nos vamos a encontrar una adjetiva sustantivada en la posición de un complemento del adjetivo. Vamos a analizar esta. Estoy muy satisfecho de lo que aprendí en Inglaterra. ¿Cómo lo haríais? Esta. Bueno, pues fijaros, el sujeto está omitido, es una oración de predicado nominal, el verbo es el verbo copulativo, y ahora, ¿qué hay a continuación de un verbo copulativo normalmente? Eso es, hay un atributo. ¿Y este atributo qué sintagma es? Pues es un sintagma adjetival, pues tendremos que analizarlo como hacemos siempre, o sea, le ponemos cuantificador
Y ahora llegamos al núcleo, que es el adjetivo satisfecho. ¿Y qué viene después del adjetivo? En el análisis de este atributo viene el correspondiente complemento del adjetivo, que como veis es un sintagma preposicional. Y por lo tanto, pues tendríamos que seguir enlace, término, y ya hemos llegado por fin a la adjetiva sustantivada. ¿Lo veis? Y entonces nos queda ya entrar en ella. ¿Cuál es el sujeto de lo que aprendí en Inglaterra? Es yo, ¿no? Yo aprendí. Por lo tanto, ¿qué le damos al lo que? Le damos complemento directo. ¿Vale? Bueno, pues estos son unos ejemplos de análisis de este tipo de oraciones que combinan los dos procedimientos de subordinación que hemos estudiado hasta ahora. Es decir, por un lado, las sustantivas y por otro lado las adjetivas. Partimos de una adjetiva y al quitarle el antecedente se convierte en sustantiva. Y entonces la encontramos ya no solo en las funciones de sustantivas normales, sujeto directo, sino que la encontramos en otras nuevas posiciones, sobre todo como términos de complementos indirectos. Prácticamente pueden ocupar cualquier hueco sintáctico de la oración. Las hemos encontrado como términos de un complemento agente, las hemos encontrado como términos de un complemento adjetival, lo hemos encontrado como atributo. O sea que esta es un poco la situación que tenéis que pensar cuando analicéis un tipo de oración como esta. Bueno, pues nada más. Muchas gracias y aquí dejamos este primer ciclo de vídeos referidos